Mega Noticias con Paco Ramírez. Ofrecer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Es el Fondo de Pensiones para el Bienestar que este 1 de julio, sí, en escasos 4 días, arranca ya la entrega de recursos con este nuevo esquema. Aplausos sin duda. Muchos trabajadores mexicanos verán una pensión más justa, menos miserable. Se fondeará, como ya hemos dicho, con los 40,000 millones de pesos de las afores inactivas de personas mayores de 70 años no reclamadas. Vamos a decir, ok, pero además abonará las ganancias, los dividendos del Tren Maya, de Mexicana de Aviación, del AIFA y el 75% de los remanentes del instituto para devolver al pueblo lo robado. Caray, no quisiera entrar en discusiones, pero con todo respeto, y espero equivocarme, son mentiras. Ni hay ni habrá dividendos en por lo menos 5 años, y estoy quedándome corto, de esas megaobras, y de los remanentes nunca se ha sabido nada. Se sugiere la creación de un fondo semilla para financiar futuras pensiones. Ojo, que así como crecen los pensionados cada año, crecen exponencialmente las necesidades de recursos. Hoy tan solo el 22% del presupuesto federal se dedica exclusivamente al pago de pensiones. Así es de que al tiempo todos entran en este nuevo esquema. ¿Qué se requiere? Leticia Alcántara, adelante. Quedó instalado el Comité Técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que será el regulador de la recepción, administración, inversión y entrega de los recursos para las pensiones complementarias que se van a entregar a partir del 1 de julio a trabajadores que cotizan al IMSS a partir del 1 de julio de 1997, conocidos como Ley 97, y los de la Ley del ISSSTE del 2007, conocidos como cuentas individuales, para que se lleven el 100% de su sueldo. Con ello, las personas que tengan 65 años y que cumplan con 825 semanas de cotización este año podrán acudir a partir del lunes 1 de julio a una ventanilla única que ya fue habilitada en ambos institutos para acceder al complemento de las pensiones hasta un tope de 16,777 pesos. Es decir, si ganan 8,000 pesos y al pensionarse con sus ahorros solo alcanzan 3, el fondo aportará los otros 5,000 pesos. El complemento es aplicable a los 3 rubros esquema que considera la Ley 97, que son renta vitalicia, retiro programado y pensión mínima garantizada. Una vez que llegue a esa edad, tenga esas semanas, va primero al Seguro Social. Ahí se determina que es candidato a obtener una pensión debido a los requisitos de semanas y edad, y se calculan las opciones de pensión a través del monto constitutivo que tenga el trabajador, y a partir de ahí se puede calcular ya sea un retiro programado o una renta vitalicia. Para el caso de las personas mayores de 70 años con cuentas inactivas, cuyos recursos fueron tomados para crear el fondo, podrán reclamarlos ya que no prescriben ante su afore que les corresponda. Es uno que tengan actualizados sus datos, que tengan escogida su afore, que estén biometrizados en el sistema de ahorro para el retiro, que tengan datos de contacto, o sea, que tengan beneficiarios seleccionados en sus cuentas de ahorro para el retiro. Eso es algo que tienen que hacer todos independientemente de la edad. El Fondo de Pensiones del Bienestar fue impugnado por la oposición. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio entrada a la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por diputados, así que no todo está dicho respecto a este fondo aprobado el 1 de mayo pasado. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Bueno, pues vámonos rápidamente nos enlazamos con Carlos Ramírez de Integralia Consultores. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, el poder compartir contigo temas interesantes como este. Y de entrada te voy a preguntar, nos faltan 4 días.
hemos manejado y hemos desmenuzado de alguna manera de dónde va a salir el recurso para atender esta nueva disposición en la que hay, sí, un buen número de mexicanos. ¿Realmente hay beneficios importantes? Mira, Paco, este Fondo de Pensiones del Bienestar está diseñado para cubrir, digamos, una carencia innegable, que es que las pensiones de los trabajadores de la denominada generación Afore, es decir, de aquellos que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 al Instituto Mexicano del Seguro Social, se les pudiera dar un copete de pensión ante la evidencia de que las pensiones en términos generales de esta generación van a resultar relativamente bajas. Eso es innegable, no hay duda de ello, Pablo. El problema es otro, es decir, en ese sentido, pues sí va a traer un beneficio para aquellos beneficiarios, se les va a poder otorgar una mejor pensión. El problema es múltiple de cualquier forma, es decir, trae un beneficio, pero abre otros problemas. El más importante es el fiscal. ¿De dónde va a salir el dinero para darle este complemento a los trabajadores de la generación Afore? Y adicionalmente, si estamos destinando más recursos fiscales a las pensiones en general, ¿por qué lo estamos haciendo a un segmento de la población que es relativamente pequeño y que quizá habría otras maneras de apoyarlo de alguna u otra manera a través de otros mecanismos? Aquí estamos usando, es cierto, recursos de cuentas abandonadas, que tiene un problema porque genera, digamos, un tema de inequidad, pero adicionalmente no sabemos de dónde va a venir el dinero futuro ante un proceso de envejecimiento poblacional del país que va a crecer aceleradamente y donde México ya gasta una cantidad de recursos en pensiones muy alta. Entonces, cubre un frente, sí da un beneficio a unos pocos, pero el problema es que abre otros problemas de diversa índole delicados para la estabilidad financiera y fiscal del país en los próximos años. Sí, ahora, ese recurso para esta primera oportunidad, 40,000 millones de pesos, dividendos, no sé de dónde, porque dicen dividendos del Tren Maya, de Mexicana de Aviación, por mencionar dos, pues no dan todavía, no dan dividendos, y el 75% de los remanentes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. De ese instituto, lo decía hoy hace un momento, pues realmente nada se sabe. ¿Cuánto hemos recabado? No lo sé. Pero alcanzaría con eso, si es que existe, para esta primera entrega. ¿Y luego? Mira, te diría lo siguiente, Paco. No, para esta primera entrega no hay un problema inminente, porque va a haber 40,000 millones de pesos que van a alcanzar. ¡Hey, Hanna! Van a alcanzar para cubrir la primera tanda de retirados. Es decir, estos 40,000 millones serán suficientes. Sin embargo, ese no es el problema. El problema es que las fuentes de financiamiento futuro, como bien lo señalas, son de dudosa, digamos, no, es difícil imaginar que se generarán utilidades en estos proyectos. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado nunca ha generado utilidades, nunca en su historia. Entonces son fuentes de financiamiento inciertas, pero al mismo tiempo gastos ciertos. Es decir, sabemos que va a haber más pensionados en el futuro que van a demandar más recursos. Entonces, en el corto plazo no hay un problema. En ese sentido, el gobierno fue muy creativo, vamos a decirle así, porque pues crea un fondo para el largo plazo, crea un mecanismo de financiamiento de corto plazo que no le va a explotar la bomba a este gobierno, pero le va a dar una bomba a los futuros gobiernos al no haber fondos de financiamiento claros y sostenibles. Por cierto, Carlos, yo no he escuchado nada en este tenor de pensiones por parte de Claudia Sheinbaum, salvo el tema de esta pensión, de este programa social de pensiones que ha propuesto que la edad baje en las mujeres a 60 años. Pero estamos hablando ya
de dos esquemas en donde hay que sacar dinero y tan solo del presupuesto federal el 22%, tengo entendido, es exclusivamente para el pago de pensiones. Así es, ya gastamos el 22% del total de nuestro presupuesto en pensiones y esto es insostenible. Es insostenible porque simple y llanamente no hay manera que el país pueda dedicar tantos recursos y más recursos a las pensiones en un entorno en donde no estamos recaudando mucho más. Es decir, si estuviéramos recaudando cantidades crecientes de recursos, podríamos destinar más a las pensiones, pero en realidad la recaudación se ha mantenido estable. Entonces, Sheinbaum lo que nos ha dicho hasta ahora es que va a mantener la misma línea del presidente López Obrador. Y te agrego un tema adicional, Paco, que hay que ponerle atención. Ha dicho que una de las reformas prioritarias en el corto plazo de su agenda de inicio de arranque es una reforma de pensiones a la ley del ISSSTE, es decir, a los trabajadores al servicio del Estado. Y cuidado, que ahí hay la tentación de echar para atrás la reforma del 2007 que dio viabilidad al fondo de pensiones del ISSSTE, y eso pues iría en detrimento nuevamente de la sostenibilidad de nuestras pensiones en el futuro. Entonces, no es solo el Fondo de Pensiones para el Bienestar que va a costar más, no es solo el programa de mujeres de entre 60 y 64 para darles un apoyo de 1,500 pesos al mes, sino adicionalmente está en la mesa una reforma potencialmente regresiva en materia pensionaria que complicaría aún más el panorama pensionario del país para las próximas décadas. Oye, agregado a esto ya por último nada más mencionar, habrá que ver, al tiempo vamos a ir viendo cómo se va dando estas cosas, pero a partir del momento en que se anunció la toma de recursos de estas afores inactivas, bueno, pues evidentemente muchos propietarios de esas afores aparecieron. Lo que no aparecen son los recursos. ¿Cómo reclamar? ¿A quién reclamarle? Mira, hasta el momento en el que nos encontramos ahorita, el proceso era muy sencillo. Es decir, un trabajador mayor de 70 años que su cuenta estaba inactiva y que quería reclamar sus recursos, pues era muy sencillo. Podía ir a la Afore y podía reclamarlos, y después de un trámite que toma un poco de tiempo, pero finalmente un trámite ya conocido, pues le pagaban esos recursos que estaban en su cuenta individual. El problema es que ahora, a partir del 1 de julio, no será a través de las 10 afores que hay en el mercado, será a través de las instituciones del gobierno. El problema es que no nos han dicho exactamente cómo se va a hacer. El mecanismo todavía no ha sido divulgado, supongo que lo divulgarán en los próximos días, pero va a complicarle la vida a la gente para reclamar sus recursos. Va a tener que ir seguramente al Instituto Mexicano del Seguro Social, muy probablemente al Infonavit, y va a tener que meterse en en un trámite burocrático que le va a costar más para poder recuperarlo, y eso es injusto para los trabajadores. Yo por eso desde el primer día dije, esto le va a complicar la vida a los trabajadores que quieran reclamar su cuenta abandonada, y seguramente no será un proceso tan terso como el que se está queriendo vender, de que todo va a ser muy sencillo y nada va a cambiar para los ahorradores. Es el comentario de Carlos Ramírez, economista, consultor de riesgo político de Integralia y expresidente de la CONSAR. Carlos, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias, Paco, por la oportunidad. Muy buenas noches a todos. Un abrazo.